pero ya como último día. El día lunes ya no acepto nada. Así que háganlo, por favor. ¿Ya? Bueno, habíamos quedado en la anterior clase en la definición del ring pull, ¿no? O fuerza que genera el movimiento en un equipo pesado, ¿no? Y esa fuerza llamamos ring pull, que es igual a E sub R, ¿no? En realidad, debido a la potencia del motor, se genera un par, claro, un par que genera un momento y eso hace que esta, esta llanta tome movimiento, ¿no? Entonces, habíamos hecho una serie de consideraciones, de valoraciones y de explicación de las diferentes variables que se presentan y habíamos llegado a esta fórmula del ring pull o fuerza que genera el movimiento en un equipo pesado. Era igual a 270 N sub 0. ¿Qué era N sub 0? ¿Quién me puede decir? ¿Qué era N sub 0? Razón de desmultiplicación. No, ya se olvidaron ya. Potencia. No. Potencia útil del motor. Potencia útil. La potencia útil, así es. En caballo vapor. ¿Y N sub M qué era? La razón de desmultiplicación. Ya. La razón de desmultiplicación. Y B viene a ser la velocidad, ¿no? Entonces, habíamos llegado a esa fórmula. Aquí vamos a hacer unas consideraciones donde N sub 0, la potencia útil, viene dada en caballo vapor. Siempre que ustedes utilicen esta fórmula, van a colocar el N sub 0 en caballo vapor. ¿Para qué? Para que el ring pull les salga en kilogramos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la potencia en HP, tienen que transformar a caballo vapor. Ya saben la equivalencia, la hemos visto esa noche. Aquí está la equivalencia de HP versus caballo vapor. Entonces, si yo les doy el dato en HP de la potencia útil, ustedes tienen que transformar a caballo vapor. La velocidad tienen que colocar siempre en kilómetros por hora y ahí le va a salir un ring pull igual en kilogramos. ¿Ya? Entonces, siempre tengan ese cuidado al colocar los datos. El valor de la fuerza que hace girar el eje motriz, es decir, el eje de la rueda, produciendo por consiguiente el movimiento del equipo a una determinada velocidad, como se puede apreciar, viene a ser la misma fórmula de potencia. Potencia, ustedes saben que es igual a fuerza por velocidad, ¿no? Determinación de la velocidad de desplazamiento del equipo. Aquí igual la velocidad es igual a, ¿qué es esto? ¿Qué es 2 pi r? Perímetro. Entonces, pero aquí igual la velocidad. La velocidad es igual al espacio sobre tiempo, ¿no? El espacio que recorre esa rueda en una vuelta es 2 pi r, que viene a ser el perímetro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Por el número de revoluciones. Esto viene en revoluciones por minuto, ¿no? Revoluciones por minuto. Entonces, 2 pi r, el r viene en metro, en centímetros, es decir, en una unidad de longitud dividido entre el tiempo me da la velocidad, ¿no? Espacio sobre tiempo. Entonces se define la velocidad como 2 pi r por el número de revoluciones, ¿no? Entonces, si yo convierto esto a despejo n, convierto esto lo multiplico por el 2 pi r, ¿cuánto vale el pi? 3,1416. Ya, y eso lo transformo a la relación de revoluciones por minuto, ¿no? Me da esta expresión de acá, 0,77, ¿no? Entonces, donde R viene a ser el radio de la rueda, el eje motriz, y B viene a ser la velocidad del vehículo. Sustituyendo este valor por la fórmula de velocidad, que viene a ser aquí, por esta fórmula, sustituyo aquí y me da esta expresión, ¿no? Esta expresión de acá. Luego hacemos
el par generado por esta fuerza se llama par conjugado motriz y es igual a C sub R. Este par, ¿no? Genera un par conjugado o un momento. ¿A qué es igual ese par conjugado o ese momento? ¿A qué es igual? A la fuerza por la distancia entre ellas, ¿no? A la fuerza por la distancia entre ellas. Fuerza por la distancia entre ellas viene a ser radio. Si multiplico E sub R, que es esto, por el radio, me sale esta expresión de acá. El par conjugado o el momento es igual a esto, ¿no? Reemplazando N sub R, que es igual a N sub 0 sobre M. ¿Por qué? Por esta relación de acá. Ahorita la vamos a ver por acá. Aquí está. M, que es el factor de desmultiplicación, viene dada por N sub 0 sobre N sub R. ¿Qué es N sub 0? Número de revoluciones del motor. Y N sub R, número de revoluciones del eje motriz. Ya habíamos visto esto, ¿no? Entonces, empleando esa relación, despejo N sub R, me sale igual a esta expresión, reemplazo aquí y me da que el momento generado o el par, como lo llama aquí, el par conjugado motriz es igual a esta expresión, ¿no? El momento o el par conjugado motriz, ¿no? Eso como una referencia, de repente por ahí le pido en algún ejercicio, entonces ese par conjugado viene a ser igual a esta expresión. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ¿Sí? Ya. Eso por si le pido en alguna oportunidad. Generalmente no lo pido, pero para que ustedes sepan cuál es el par conjugado motriz. Aquí hay un ejemplo de determinar el esfuerzo tractor. El esfuerzo tractor viene a ser el rim pull. Se llama rim pull, esfuerzo tractor o fuerza del par conjugado. No, los tres nombres pueden ser rim pull, esfuerzo tractor o fuerza del par conjugado, ¿no? Determinar el esfuerzo tractor en las ruedas motrices de un vehículo conociendo los siguientes datos. Potencia del motor, 90 caballos vapor. ¿A cuánto? A 1800 revoluciones por minuto que da el motor, ¿no? Tiene 1800 revoluciones por minuto las características del motor. N sub M, 0.875. ¿Qué es N sub M? ¿Qué es N sub M? ¿Qué viene a ser N sub M? ¿Rendimiento? A ver, otra Factor de respuesta. transmisión. Factor de transmisión. ¿Por qué? ¿Dónde está? A ver, muéstreme. Aquí está. Factor de transmisión. 0.85, ¿no? El valor del factor de transmisión es 0.85 para tercera, 0.80 para velocidad intermedia. Entonces, el factor de transmisión, N sub M, ¿ya? Entonces, N sub M viene a ser el factor de transmisión. N sub R viene a ser el dato de número de revoluciones por minuto, 1500, ¿no? El radio de la rueda, 1.20 metros. Y M, que viene a ser M, Razón de multiplicación. la razón de multiplicación, ¿no? No es Entonces, mucho, allá ¿cómo? no es mucho 1500 revoluciones. Bueno, ese es el dato, ¿no? 1500 revoluciones por minuto, ¿no? Ese es el dato que nos dan. Aquí fíjense, este motor, ¿a cuánto es? A 1800, ¿no? Y llega al NR 1500. ¿Se dan cuenta, no? Menos revoluciones al eje motriz. ¿Está claro? ¿Eso es de la llanta o del motor ingeniero? Claro, este es el eje motriz, pues del eje que conecta las llantas. Este es del motor del equipo. Por eso tiene mayor revolución que la que llega al eje motriz. ¿Se entiende, no? ¿Sí? A ver, le hago una pregunta.
Las revoluciones por minuto que sale desde el motor activa todo el sistema de transmisión hasta el eje que conecta la rueda. La revolución en la rueda va a ser mayor o menor que la del eje que la del motor, el eje del Mucho motor. menor, mucho menor debería ser. Menor, claro. Entonces, por eso es menor aquí 1500. Pero bueno, no han dado este dato, 1500 tal vez será mucho, es mucho, pero bueno, aquí yo, por ejemplo, no sé si por ese concepto aquí le puse 150, ¿no? Así sí debe ser 150 más o menos, ¿no? Entonces, Sí, me porque parece si no que aquí, ese sí, auto volaría, pues. así es. Me parece que aquí es 150, ¿ya? Por eso le he puesto aquí yo, fíjense, 150, ¿no? Póngale aquí 150, ¿ya? No, ingeniero, pasa que el problema creo que con la razón de explicación no es 2, debería ser 1.2, la M, debería ser 1.2. A ver, veremos aquí. Es que físicamente, a ver, 1500 revoluciones es A ver, demasiado. claro, a ver, dividan n sub 0 número, fíjense, a ver, dividan n sub 0, que es el número de revoluciones del motor. Dividan, a ver, 1800 dividido entre 1500. 1.2. 1.2. Es 1.2, aquí es 1.2, aquí es 1.2. Pero de todas maneras, como decía su compañero, es mucho pues esto, ¿no? 1500. A ver, multipliquen 0,377 por 1,20 por 150. ¿Cuánto da? 68. 36,5. Sí, aquí es 100, algo está mal en estos datos. Ya. Póngale 150 aquí más. Si no aquí, a ver, multiplican 0,77 por 1,20 por 1500. 680. 680 es Más, mucha más velocidad. rápido que un avión. Claro, no da. Es 150 nomás. Aquí le van a poner 150, ¿ya? Entonces lo multiplican así, 0,377 por 1,20 por 150, 68 kilómetros por hora la velocidad. Entonces también Entonces, le cambiamos las revoluciones por minuto del motor claro, igual a sí, 180. había que cambiarle, 180. 180 aquí y 150 aquí para que dé 1.2. ¿Ya? ¿Está bien? Ingeniero, ¿podría volver a repetir lo que dijo? El rímpulo es lo mismo que esfuerzo tractor y también es igual a otro término más. ¿Cómo era? Es Par de igual fuerza. a la fuerza del par conjugado. En otras palabras, asocien esto al concepto de un momento. Esto genera un momento. ¿Por qué he generado un momento? Ustedes lo saben, por un par, ¿no? Entonces, es igual a la fuerza de este par conjugado. Se le llama par conjugado motriz. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces nos sale la velocidad, póngale 150 y 180 acá. La velocidad nos sale igual a 68 kilómetros por hora, que más o menos, y eso que es un poco alta, ¿no? Pero bueno, 68 kilómetros por hora, reemplazando eso en la fórmula, en esta, 270 por, ¿cuánto era la potencia? Fíjense que es 90 caballos de vapor, porque está en caballo de vapor, por el factor 0.875, que viene a ser este, N sub M, dividido entre la velocidad, que es 68 kilómetros por hora. Entonces nos sale un rim pull de 312.68 kilogramos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, vamos a ver un poquito sobre adherencia. Fíjense que aquí nuevamente esquematizamos el par que genera el movimiento del cuerpo, que es el rim pull, E sub R, E sub R. Y aquí tenemos el peso por llanta. ¿A qué igual el peso por llanta? Si yo tengo un vehículo de 4 llantas
y su peso es de 80 toneladas. ¿Cuántas toneladas llega a una llanta? 20. 20. Entonces, ese P que ustedes tienen ahí es 20. Si el vehículo es de 80 toneladas y tiene 4 llantas, ¿no? Entonces, es el peso por llanta, no peso por eje. El peso por llanta. Entonces, ese peso hace que se genere una adherencia entre esta llanta y el suelo, ¿no? Ese efecto es el que genera la adherencia entre la llanta y el suelo, que en realidad esa adherencia es la que provoca que este par conjugado, cuando actúe debido a la potencia del motor que genera movimiento, al entrar en contacto con el suelo y hay una adherencia, este vehículo se mueve. ¿Qué pasaría si no tuviera adherencia con el suelo, con este vehículo, y si el motor da el mando y este vehículo tiene que caminar? ¿Qué pasaría si no hay adherencia? ¿Patina? Resbalaría, pues, resbalaría, Claro, patinaría. resbalaría, patinaría. Entonces, el que provoca que ese movimiento ese vehículo entre en movimiento es la adherencia que tiene con el suelo. ¿Y cuál es esa fuerza de adherencia? ¿Y a qué igual la fuerza de adherencia? Física 1. ¿A qué igual la fuerza de adherencia? Normal por factor de fricción. Coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Entonces es igual a coeficiente de fricción que existe para cada tipo de material, para pavimento de flexible, para el material asfáltico, para el hormigón, para la madera, para el ladrillo. Cada material tiene su coeficiente de fricción. Multiplicamos ese coeficiente de fricción por la fuerza P que llega a esa llanta y ya tengo la fuerza de adherencia. Esa fuerza de adherencia es la que se opone a esta fuerza de tracción, a este rímpulo, ¿no? Y ahí es lo que hace que, debido a esa fuerza de adherencia, esta peche y comienza a andar el vehículo. Pregunta. ¿Qué pasa? Fíjense. Siempre que el esfuerzo tractor o el rímpulo supere la fuerza de adherencia, habrá que patinaje, ¿no? Mientras que la fuerza, que el rímpulo no supere la fuerza de adherencia, no va a haber patinaje, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta ustedes. El patinaje se inicia cuando la reacción tangencial FA, esta, alcanza el valor de coeficiente de fricción por la normal, ¿no? Cuando agarra este valor, ya supera este valor, este rímpulo, el valor de la fuerza de adherencia, comienza a patinar. Entonces, mientras no supere la fuerza de adherencia, esta movilidad agarra y comienza a andar, ¿no? Entonces, supera la fuerza de adherencia, comienza a patinar y esa movilidad no anda. Entonces, ese es el concepto de adherencia. No sé si se entendió, jóvenes. Sí, Sí, entendió. ¿Entendido? Sí, se entendió. Ok. Ese es una parte de ejercicio. Vámonos a la segunda. Estos son más bonitos. A ver. Ejercicio. Calcular la máxima pendiente que puede subir un camión que tiene un peso propio de 7 toneladas. Ese camión tiene un peso propio de 7 toneladas. Con una potencia en el motor de 150 HP. Sube un camino a una velocidad de 40 kilómetros por hora. El camino tiene un factor de resistencia a rodamiento de 25 kilogramos por tonelada. Bueno, aquí está nuestro camión. Está subiendo, no está bajando. Esto por si acaso es la componente en el eje X, va en el eje paralelo al plano que sube, pero este camión está subiendo. Hay un ángulo alfa, ¿no? Y los datos son peso bruto del vehículo, 7 toneladas, potencia del motor, 150 HP, factor de transmisión, 0.85, velocidad, 40 kilómetros por hora, y ¿qué se llama acá su RR? ¿Qué se llama? Factor de resistencia al rodamiento, ¿no? Factor de resistencia al rodamiento. Lo hemos llevado en la teoría, la anterior clase. 25 kilogramos por tonelada. Tenemos que hallar la pendiente. ¿Qué pendiente está subiendo este camión? Bueno, por el concepto de
que tenemos en la anterior clase que hemos llevado, el factor de resistencia a rodamiento, caso RR, es igual a la resistencia a rodamiento sobre el peso bruto del vehículo. Si ustedes revisan su teoría, este factor es igual a resistencia a rodamiento sobre el peso bruto del vehículo. De aquí despejo resistencia a rodamiento y me queda aquí igual a este factor caso RR, que es el factor de resistencia a rodamiento multiplicado por el peso bruto del vehículo. Resistencia a rodamiento es igual caso RR, que vale 25 kilogramos por tonelada, por el peso bruto del vehículo, que vale 7 toneladas. Multiplico y me da una resistencia a rodamiento de 175 kilogramos. Sabemos por la teoría que el rim pull, ¿qué resistencia debo vencer con el rim pull? Con la fuerza del rim pull. ¿Qué resistencia debo vencer? Dos resistencias. Resistencia al rodamiento más resistencia a la pendiente. Tengo que vencer estas dos resistencias para que haya la fuerza rim pull, ¿no? Al mismo tiempo, el rim pull es igual a 270, la potencia del motor por factor de transmisión sobre la velocidad, ¿no? Reemplazo 270 por, ¿cuánto era la potencia? 150 HP. Si lo convierto a caballo vapor, ¿cuánto es? 152.1. 152.1, que está aquí. Por el N sub M, que es 0.85, dividido entre 40. Eso tiene que ser igual a la resistencia a rodamiento más la resistencia a la pendiente. Resistencia a rodamiento, ¿cuánto es? 175, y nuestra incógnita es resistencia a la pendiente. Despejo de aquí resistencia a la pendiente, igual este valor de aquí es 872 y este pasa con signo negativo allá. Entonces hago la diferencia, es resistencia a la pendiente 697.77 kilogramos, ¿no? Esa es la resistencia a la pendiente. Pero ¿a qué igual la resistencia a la pendiente? Es igual, fíjense en la teoría, ¿a qué igual la resistencia a la pendiente? Peso bruto del vehículo por 10 kilogramos por tonelada por el porcentaje de pendiente. Así es, ¿no? Si ustedes se fijan su teoría, la resistencia a la pendiente es igual al peso bruto del vehículo por 10 kilogramos por tonelada, que es la influencia que tiene, ¿no? La resistencia a la pendiente por cada porcentaje de pendiente. Entonces, como no sabemos la pendiente acá, 7 toneladas por 10 kilogramos por tonelada, que es la influencia de la resistencia a la pendiente, multiplicado por el porcentaje. Despejamos porcentaje y ese porcentaje de pendiente es 9,96%. ¿Se ha entendido, jóvenes, o no? Sí. Fácil, ¿no? Entonces, siempre ustedes van a tener esta relación importante. Esta yo se la he dado a la anterior clase y esta de acá, para que el rim pull comience a andar, tiene que vencer dos resistencias. Resistencia al rodamiento y resistencia a la pendiente. Y si ese vehículo está en un pavimento horizontal, el rim pull es igual a ¿qué? A la resistencia al rodamiento. ¿Verdad? Nada más que a la resistencia al rodamiento. Si yo tengo un vehículo que está en un pavimento horizontal, ya no tengo pues este pendiente, ¿no? Entonces este sería 0. Y el rim pull sería igual a la resistencia al rodamiento solamente. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, Sí. Ya, entonces tengan muy en cuenta, no es que para siempre ustedes van a poner que E sub R es igual a RR más RP, no. Esto es si el vehículo está en pendiente. Si no está en pendiente, si está en un trazo horizontal, el rim pull es igual a la resistencia al rodamiento, ¿no? Que es directamente proporcional al peso bruto del vehículo por el coeficiente, ¿no? Entonces tenga muy en cuenta esta fórmula aquí también. Sirve para cualquier ejercicio. Otro. Un camión de 12 toneladas de peso propio sube una pendiente del 5% a una velocidad de 35 kilómetros por hora. O sea, un camión de 12 toneladas de peso propio sube una pendiente de 5% a una velocidad de 35 kilómetros por hora. El camino tiene un factor de resistencia al rodamiento de 35 kilogramos por tonelada.
determinar la velocidad que tendrá si sube con una carga de 8 toneladas. O sea, la misma pendiente, pero ya con una carga de 8 toneladas. ¿Cómo va a ser la velocidad? Así, de manera rápida, que vamos a hallar mayor o menor que esta otra. Menor. Menor. Tiene que ser menor, ¿no? Porque va a ir cargado ya, ¿no? Dice que hallemos la velocidad cuando lo cargamos, aparte de su peso propio, lo cargamos con 8 toneladas. Bueno. Dato. Peso bruto de vehículo en primera instancia, 12 toneladas. La pendiente, 5%. La velocidad, 35 kilómetros por hora. Coeficiente de rozamiento, coeficiente de rozamiento tiene 35 kilogramos por tonelada. Determinar la velocidad para ese mismo camión cargado con 8 toneladas, ¿no? Bueno, caso RR1. ¿Por qué le pongo caso RR1? Porque primeramente hay una situación con el camión vacío y después hay otra situación con el camión cargado. ¿Está claro o no? Sí. Ya, primero tengo que hallar para la situación con el camión vacío y después tengo que hallar con el camión cargado. Entonces digo yo, caso RR1 va a ser igual a resistencia a rodamiento 1 sobre peso bruto del vehículo 1. Despejando aquí resistencia a rodamiento 1 va a ser igual a caso RR1 por peso bruto del vehículo 1. Caso RR1, ¿cuánto es? 35 kilogramos por tonelada, ¿no? 35 kilogramos por tonelada multiplicado por el peso bruto del vehículo 1 me da 420 kilogramos. Vamos a hacer ahora por el lado de evaluación de la fuerza del vehículo. Resistencia a la pendiente 1 sabemos que es 20 libras por tonelada, más o menos, ¿no? Ese es más o menos un parámetro, se lo había dado la anterior clase yo, pero si lo queremos sacar de aquí del gráfico, ¿a qué igual la resistencia a la pendiente? Peso bruto del vehículo 1 por el seno del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Este peso multiplico por el seno, este ángulo se repite acá, ¿no? Este ángulo se repite acá, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Si yo multiplico este peso por el seno, me da esta fuerza aquí, que es la misma de acá, la que se opone al movimiento. Puedo reiterar, si multiplico este peso por el seno del ángulo, me da esta componente que viene a ser la misma de acá, la que se opone al movimiento. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Eso quiero que entienda. Entonces aquí estoy haciendo eso, lo estoy sacando por evaluación física de esto, de estática, ¿no? Sabemos nosotros cómo es. Peso bruto del vehículo 1 por el seno del ángulo. ¿Cuál es el peso bruto del vehículo 1? Del vehículo sin carga, 12 toneladas. ¿Y cuál es el ángulo, alfa? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cómo sacamos? Con el arco tangente de la pendiente. Ya. Sacamos, ¿no? Con la pendiente del 5% y el ángulo ya podemos sacar. Y con la pendiente y la fuerza ya podemos sacar el ángulo, ¿no? ¿Cómo lo sacamos el ángulo? Con A la ver, ¿quién pendiente. me dice? Con la pendiente, ¿pero qué quiere decir 5%? Si hay 5 metros en 100 metros. Así es. A ver, ahorita vamos a hacer un análisis aquí. 5% quiere decir que para 100 metros, 100 centímetros, 100 pulgadas, la unidad que ustedes quieran, sube 5, ¿no? ¿Cómo sacamos este ángulo entonces? Tangente. La tangente. Ya, saquen a ver cuánto le da el ángulo. Saquen a ver cuánto le da el ángulo. Aproximadamente 3, ingeniero. Ya. A eso quería que lo saquen, por eso. Sí, 2,86 sale. 3, Ya. digamos. Entonces aquí le he puesto 3 yo, ¿no? Por el seno de 3 grados.
y estoy transformando esta tonelada a kilogramos, porque la resistencia tiene que ser en kilogramos. Entonces, 1000 kilogramos hace una tonelada para que se vaya con esta tonelada y multiplico todo eso. Me sale 624 kilogramos, ¿no? Esa viene a ser la resistencia a la pendiente. SUR1, el rim pull para la situación 1, es igual a la resistencia al rodamiento 1 más la resistencia a la pendiente 1. Igual a 420, que es este de acá, más 624. Igual a 1044 si sumo los dos, ¿no? Entonces SUR1 es igual a 1044. Vamos con KSUR2, va a ser igual a la resistencia a rodamiento 2 dividido entre peso bruto del vehículo 2. Resistencia a rodamiento 2 es igual al coeficiente multiplicado por el peso bruto del vehículo 2. El KSUR es el mismo, porque si va cargado, va por la misma superficie, entonces el KSUR es el mismo, 35 kilómetros por tonelada. Y el peso bruto del vehículo 2, ¿cuánto va a ser ya? 12 20. más 8, 20, ¿no? 20 toneladas. La tonelada con tonelada y me queda 700 kilogramos de resistencia a rodamiento en la situación 2. Resistencia a la pendiente en la situación 2 va a ser igual a peso bruto del vehículo en la situación 2 por el seno del ángulo. Peso bruto del vehículo por el seno de 3 por 1000, ¿no? 1040. SUR2, ¿no? Va a ser igual, el rim pull 2 va a ser igual a la resistencia a rodamiento 2 más la resistencia a la pendiente 2. Entonces 700, que viene a ser esto, más 1040, me da 1740. Aquí viene una consideración bien especial. Considerando que N sub R es igual a E sub R por B, y sabiendo que las potencias deben ser iguales, las potencias del motor son iguales, ¿no? Porque el motor es el mismo. Subiendo vacío o subiendo con carga, la potencia es el mismo, ¿no? ¿O no es? Es la misma, ¿no? Sí, ¿Sí? ingeniero. Ya, entonces podemos hacer esta igualdad, que el rim pull en la situación 1 por la velocidad 1, por esta fórmula, es igual al rim pull en la situación 2 por la velocidad 2. Y de aquí despejo la velocidad 2, todo lo demás es dato y me sale 21 kilómetros por hora. Fíjense que es menor a 35 kilómetros por hora. Y ya nosotros sabíamos que tenía que dar menos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, cuando está cargado, el vehículo sube a esta velocidad, 21 kilómetros por hora. Vámonos a otro. Un camión volquete quiero decirle que la palabra correcta es volquete, no es volqueta. ¿Ya? Aquí estamos acostumbrados a decir volqueta, pero es volquete. ¿Ya? Esa es la palabra correcta en técnica, ¿no? de obra. Ustedes cuando vayan ahora, y si hay un ingeniero ya con experiencia, le va a hablar de volquete, no le va a hablar de volqueta, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan y puedan hablar con propiedad. Un camión volquete de 5 metros cúbicos de capacidad tiene un peso propio de 6.000 kilogramos, incluida la tolva, y se desplaza a una velocidad de 60 kilómetros por hora en una carretera asfaltada, con un factor de resistencia al rodamiento de 25 kilómetros por tonelada. Calcule la potencia que utiliza el motor para desarrollar este trabajo, suponiendo ambas situaciones, vacío y cargado con una capa base cuya densidad suelta es de 1600 aquí, no es 160, ya lo van a corregir, cuya densidad suelta es 1600 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué es una capa base? Donde se asienta la capa de rodadura. Ya, en una carretera, o sea, un pavimento flexible, ustedes saben que está la subrasante, está la subbase, está la capa base y está la carpeta, ¿no? De rodadura. Entonces la capa base es la última capa de suelo. De ahí viene la carpeta ya, carpeta asfáltica o de rodadura. Entonces, esa es la situación. ¿Cuáles son los datos? El volquete tiene 5 metros cúbicos, peso bruto del vehículo vacío, 6.000 kilogramos o 6 toneladas. Velocidad con la que va en la carretera asfaltada es 60 kilómetros por hora. El coeficiente KSUR es 25 kilogramos por tonelada. Y nos pide
la potencia, ¿no? Vacío y cargado con capa base. Bueno, solución. Para el caso del boquete vacío, caso RR es igual a resistencia a rodamiento dividido entre peso bruto del vehículo. Resistencia a rodamiento es igual a caso RR por peso bruto del vehículo. Multiplico caso RR, que me da como dato 25 kilogramos por tonelada, por 6 toneladas, 150 kilogramos. Fíjense acá este detalle. Rim pull es igual a resistencia a rodamiento, no, nada más. Aquí no hay más resistencia a la pendiente, por lo que le dije anteriormente, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, como es una carretera asfaltada horizontal, no tiene pendiente, entonces el rim pull es igual a resistencia a rodamiento. Rim pull, por definición, es igual a 270, la potencia del motor, por el coeficiente, dividido entre B, velocidad. Despejando N sub 0, ¿no? Despejando la potencia aquí es igual a E sub R por B sobre 270 N sub M. Si reemplazo, E sub R es igual a la resistencia a rodamiento. Aquí está la resistencia a rodamiento, 150. E sub R por la velocidad, que es 60, que es dato, dividido entre 270 por N sub M, que lo consideramos siempre 0.85. Entonces me sale que la potencia vacía es de 39.21 caballo vapor. ¿La potencia que requiere cargado va a ser mayor o menor a este dato? La potencia tiene que ser mayor, ya que es más peso. Mayor, más peso. Entonces tiene que ser mayor. Eso por lógica uno tiene que ir ya adelantando, ¿no? La potencia cargada tiene que darme mayor. Para el caso del boquete cargado, densidad es igual a masa sobre volumen. Masa es igual a densidad por volumen. La densidad nos la dan, que es 1600 multiplicado por el volumen de ¿quién? De la tolva. Aquí está el volumen de la tolva, 5 metros cúbicos, ¿no? Y nos da la masa o el peso, 8000 kilogramos. ¿Cuál es el peso bruto del vehículo entonces? 6000, que pesa la volqueta, más 8000 de carga. 14000 es el nuevo peso bruto, ¿no? Resistencia a rodamiento es igual a 25 kilogramos por tonelada por 14 toneladas, que es 14.000 kilos, 14 toneladas, y nos da igual a 350 kilogramos. Despejando como despejamos aquí la potencia, pero ya para el vehículo cargado es igual a E sub R, que vale 350, ¿no? Porque igual va en recta y horizontal, ¿no? Entonces no tiene resistencia a la pendiente. Entonces es igual a 350 por velocidad, que es 60 sobre 270 por 0.85. Me da que tengo que tener una capacidad de potencia de 91.5 caballos vapor. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí. Fácil, ¿no? Estos ejercicios son los planteados en el libro del ingeniero Amelunque. Están planteados, ya yo los he resuelto y se los estoy dando para que ustedes lo tengan como referencia, ¿no? Y ya en base a esto podemos hacer otro ejercicio en el examen parecido a esto y ya ustedes saben resolverlo. Son las 3 situaciones en las que ustedes puedan tener que evaluar este tipo de ejercicio, ¿no? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Todo? Sí, ingeniero. Ya. Aquí terminamos la unidad 1. El día martes empezamos la unidad 2, que ya viene a ser oruga, ¿no? Rendimiento de oruga, cómo trabaja un oruga, cómo se evalúa, cómo se comporta el rendimiento en movimiento de tierra, qué tipo de trabajo hace, etcétera, etcétera. Yo les voy a preparar unos videos para ver cómo trabaja. Vamos a ver el tiempo de ciclo, vamos a ver de qué parte compone un tiempo de ciclo. Eso es muy, pero muy importante para que ustedes se puedan mover en obra. ¿Ya? Dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta. Tenemos buena participación de alumnos, son 70, no sé cuántos serán los inscritos, yo creo que deben ser unos 80, ¿no? Decirles que la próxima semana, mañana terminan las inscripciones, de la próxima semana ya voy a tomar lista.
3 veces que se falten afuera. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero, claro. Todo lo que yo le voy a enseñar en esta materia le va a servir para que ustedes vayan a obra. Así que aparte del material que lo voy a subir a Classroom, ustedes tienen que tener sus propios apuntes, un cuaderno siempre al lado para tomar apuntes de aquellas cosas bien relevantes, ¿no? Y hacerse un cuadernillo al finalizar el semestre, hacerse un cuadernillo de todo el material, porque eso es lo que van a utilizar cuando vayan a obra. Yo se la enfoco la materia desde un punto de vista práctico, de tal manera que no tengan que leer mucho y tengan que aprender más, ¿no? Entonces, es importante que tengan un cuadernito a partir de la próxima clase, que ya es rendimiento de equipo, y tomar apunte de las cosas más importantes, ¿no? Esto, por ejemplo, esta evaluación de acá, si ustedes no tienen las cosas claras, se chipan, pues, ¿no? Esto de acá, el último ejercicio. ¿Cuál era el último? Aquí un ejercicio de oruga, que lo vamos a hacer después en clase. Fíjense, este dato, 1.600 kilogramos por metro cúbico. Ustedes dirán, ¿dónde voy a ocupar eso? Y fíjense a dónde se ocupa, ¿no? Con el concepto de física 1, ¿no? Densidad, masa sobre volumen, masa, densidad por volumen. La densidad del material sabemos, dónde está transportado en un volumen de 5 metros cúbicos. Y listo, saco mi peso. Esas cositas son importantes que ustedes se den cuenta rápido, ¿no? Eso, jóvenes. Bueno, ha sido todo por hoy. Si no hay preguntas, nos vemos el día martes, ¿ya? Le elevo este material a Classroom para que ustedes lo puedan tener, ¿ya? Listo, ingeniero. Bueno, gracias, jóvenes. Nos vemos el día martes. Bendiciones para todos. Ingeniero, gracias. Hasta luego.